La lluvia golpeaba los enormes ventanales de la mansión como si quisiera entrar para presenciar el espectáculo de humillación que estaba a punto de comenzar. Los invitados reían bajo las lámparas de cristal, vestidos con trajes que costaban más que el salario anual de cualquier empleado del lugar. El aroma del vino francés, el caviar y los perfumes caros llenaba el aire con una elegancia casi sofocante. Y en medio de todo aquello, estaba ella. Con las manos mojadas, la espalda cansada y un delantal barato que contrastaba cruelmente con el lujo del salón. Nadie sabía quién era realmente. Más rápido, muchacha, espetó una mujer rubia cubierta de diamantes mientras dejaba otra pila de platos sobre la mesa de servicio. Los invitados importantes no pueden esperar. Ella bajó la mirada y asintió en silencio. Se llamaba Elisa. Llevaba apenas 3 semanas trabajando en aquella mansión gigantesca situada a las afueras de Moscú, un lugar tan imponente que parecía sacado de una película. Pero aquella noche era distinta. Había más seguridad de lo normal, más coches de lujo estacionados afuera y más rostros arrogantes paseándose entre las columnas de mármol. Era la fiesta privada de un misterioso millonario ruso que casi nadie conocía personalmente. Los empleados solo sabían una cosa: el dueño llegaría tarde. Y Elisa deseaba que jamás llegara. Porque si él aparecía, todo terminaría. Mientras fregaba copas en la cocina, escuchaba las conversaciones burlonas de algunos invitados que entraban a buscar bebidas. Dicen que el propietario es absurdamente rico. Más rico que los Volkov. Muchísimo más. Entonces debe ser un monstruo. Las carcajadas resonaron. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la piel. Ella sabía perfectamente quién era el dueño de aquella mansión. Porque llevaba 5 años casada con él. Pero nadie allí podía imaginarlo. Ni siquiera los empleados. Ni siquiera la mujer que acababa de arrojarle salsa sobre el vestido y había sonreído con desprecio mientras fingía disculparse. Elisa respiró hondo y siguió trabajando. Todo aquello había comenzado meses atrás, cuando su esposo desapareció sin explicación. Alexei Orlov. El hombre del que se enamoró cuando él no tenía absolutamente nada. O al menos eso creía ella. Lo había conocido en una pequeña cafetería de San Petersburgo. Él se presentaba como arquitecto independiente, llevaba ropa sencilla y jamás presumía dinero. Cocinaba para ella, caminaban bajo la nieve y hablaban durante horas sobre sueños imposibles. Elisa se enamoró de un hombre humilde. O eso pensaba. Hasta la noche en que descubrió la verdad. Una llamada telefónica. Un nombre mencionado accidentalmente. Una fotografía escondida en un despacho privado. Y después, el silencio. Alexei no era un arquitecto común. Era uno de los empresarios más poderosos del país. Dueño de compañías energéticas, hoteles de lujo y propiedades multimillonarias repartidas por Europa. Pero lo peor no fue descubrir que era rico. Lo peor fue descubrir que le había mentido desde el principio. Elisa lo enfrentó aquella noche. Y él no negó nada. Quería que alguien me amara por quien soy, le dijo con una calma insoportable. No por mi dinero. Ella lloró de rabia. ¿Y decidiste comenzar nuestro matrimonio con mentiras? Alexei intentó acercarse, pero ella retrocedió. No entiendes el tipo de personas que me rodean, Elisa. No. El que no entiende eres tú. Esa fue la última conversación que tuvieron. Al día siguiente él desapareció. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin explicaciones. Y semanas después, Elisa recibió documentos legales congelando temporalmente algunas cuentas compartidas, por motivos de seguridad empresarial. De pronto, la mujer que había vivido una vida tranquila quedó prácticamente sola. Herida. Humillada. Confundida. Y ahora estaba allí, fregando platos en la mansión de su propio esposo. Porque necesitaba respuestas. Porque quería verlo a los ojos una última vez. Porque algo dentro de ella se negaba a creer que todo hubiese sido una farsa. La puerta de la cocina se abrió bruscamente. «Tú», gritó el supervisor señalándola. «Ve al salón principal. Falta personal sirviendo champagne». Elisa tragó saliva. «Sí, señor».
Tomó la bandeja con cuidado y atravesó el pasillo iluminado por candelabros dorados. Los invitados ni siquiera la miraban a la cara. Era invisible. Solo otra empleada más. Pero entonces ocurrió. Un hombre alto apareció en lo alto de la escalera principal. El murmullo cesó inmediatamente. Los músicos dejaron de tocar. Y el ambiente entero cambió. Elisa sintió que el corazón se detenía. Alexei había llegado. Vestía un traje negro impecable. Su presencia dominaba el lugar de una forma casi aterradora. Cada paso suyo desprendía autoridad, poder y una frialdad imposible de ignorar. Las mujeres lo observaban fascinadas. Los hombres sonreían con nerviosismo. Y él descendía las escaleras como un rey acostumbrado a que el mundo entero se inclinara ante él. Entonces sucedió algo inesperado. Alexei levantó la vista. Y vio a Elisa. La bandeja tembló entre sus manos. Por primera vez en toda la noche, el magnate perdió la compostura. Sus ojos grises se abrieron con incredulidad. Elisa sintió que el aire desaparecía de la habitación. Nadie entendía qué ocurría. Pero Alexei sí. Y en ese instante el hombre más poderoso de la fiesta pareció olvidarse de todos los presentes. Porque la mujer limpiando copas, era su esposa. El silencio se volvió insoportable. Una de las invitadas, sin darse cuenta de lo que ocurría, habló con arrogancia. ¿Qué pasa, señor Orlov? ¿La empleada hizo algo mal? Alexei no respondió. Seguía mirando únicamente a Elisa. Y entonces lentamente comenzó a bajar los últimos escalones. 1, 2, 3. Hasta quedar frente a ella. Elisa levantó la barbilla, decidida a no mostrar debilidad. Pero él observó sus manos enrojecidas por el detergente. El delantal barato. Las gotas de agua deslizándose por sus muñecas. Y algo oscuro cruzó su mirada. Una furia silenciosa. Peligrosa. ¿Quién la puso a trabajar aquí? Preguntó con una voz tan fría que varios invitados apartaron la vista. El supervisor apareció rápidamente. Señor Orlov, yo no sabía que usted conocía a la muchacha. Alexei giró lentamente la cabeza hacia él. ¿Conocerla? La tensión podía sentirse en el aire. Entonces el millonario tomó la bandeja de las manos de Elisa y la dejó sobre una mesa cercana. Después, delante de toda la alta sociedad reunida en aquella mansión, hizo algo que nadie esperaba. Tomó la mano de Elisa con una delicadeza casi reverente. Y dijo. El salón entero quedó congelado. El sonido de una copa rompiéndose contra el suelo fue lo único que interrumpió aquel silencio brutal que acababa de caer sobre la fiesta. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Los empresarios más influyentes de Moscú comenzaron a murmurar entre ellos. Y el supervisor, pálido como la cera, parecía incapaz de respirar. Elisa intentó retirar la mano, pero Alexei la sostuvo con firmeza. No con violencia. Con desesperación. Una emoción extraña brillaba en sus ojos, algo que los presentes jamás habían visto en él. Miedo. La rubia cubierta de diamantes soltó una risa nerviosa. Debe ser una broma. Alexei giró lentamente la cabeza hacia ella. ¿Te parezco un hombre que hace bromas? La mujer quedó muda inmediatamente. Elisa sentía cientos de miradas clavándose sobre ella. Personas que minutos antes la ignoraban ahora la observaban como si hubiera surgido de la nada. Algunos parecían avergonzados. Otros fascinados. Y unos cuantos, aterrados. Porque todos sabían algo sobre Alexei Orlov. Cuando alguien humillaba algo que le pertenecía, las consecuencias podían destruir vidas enteras. Alexei, murmuró Elisa intentando mantener la calma, suéltame. Pero él no obedeció. Al contrario. La acercó ligeramente hacia sí. ¿Quién te obligó a trabajar aquí? Su voz seguía siendo baja, controlada, pero ella conocía demasiado bien aquella expresión. Era la misma mirada que él tenía antes de arrasar empresas completas en negociaciones. El supervisor empezó a sudar. Señor Orlov, yo no tenía idea, ella pidió trabajo y... ¿La pusiste a lavar platos? Yo...
¿La trataste como servidumbre en mi propia casa? El hombre tembló visiblemente. Varios invitados comenzaron a alejarse discretamente como animales sintiendo venir una tormenta. Pero Elisa dio un paso al frente. «Basta». Alexei la miró. Ella retiró finalmente su mano y lo enfrentó delante de todos. «No tienes derecho a actuar indignado». Aquellas palabras atravesaron el salón como una cuchilla. Nadie se atrevía siquiera a respirar. Porque jamás habían visto a alguien hablarle así al magnate. Pero Elisa continuó. ¿Ahora finges que te importa? ¿Después de desaparecer durante meses? Los ojos de Alexei cambiaron. La furia desapareció apenas un instante, reemplazada por algo mucho más peligroso. Dolor. Elisa. No. Tú vas a escucharme ahora. Las personas presentes intercambiaban miradas incómodas. Aquello ya no parecía una fiesta elegante, parecía una batalla íntima que jamás debió ocurrir frente a testigos. Ella levantó el rostro con dignidad. Me mentiste desde el primer día. Construiste nuestro matrimonio sobre secretos. ¿Y esperas que crea que esto es amor? Alexei cerró los ojos unos segundos. Como si cada palabra le golpeara directamente el pecho. Te protegía. Elisa soltó una risa amarga. ¿Protegías? Me dejaste sola. Él dio un paso hacia ella. Porque estaban intentando destruirme. La tensión cambió instantáneamente. Elisa frunció el ceño. Aquella respuesta no era la que esperaba. Alexei bajó la voz. Hay personas en esta ciudad que habrían usado cualquier debilidad contra mí. Incluyéndote. Ella lo observó fijamente. Y por primera vez notó algo extraño. Dos hombres vestidos de negro cerca de la entrada estaban atentos exclusivamente a ellos. No parecían invitados. Parecían seguridad privada. O algo peor. Alexei siguió hablando sin apartar la vista de ella. Cuando descubriste quién era realmente, alguien filtró información sobre ti. Tu rutina. Tus lugares favoritos. Tus fotografías. Un escalofrío recorrió la espalda de Elisa. ¿Qué estás diciendo? Que te convertiste en un objetivo el mismo día que supieron que eras mi esposa. El salón seguía en silencio absoluto. Nadie entendía del todo la conversación, pero todos percibían el peligro escondido bajo aquellas palabras. Elisa tragó saliva lentamente. Eso no explica por qué desapareciste. La mandíbula de Alexei se tensó. Si te quedabas conmigo, te habrían lastimado. Ella quiso responder, pero en ese instante ocurrió algo inesperado. Uno de los guardias se acercó rápidamente a Alexei y susurró algo en su oído. El rostro del millonario cambió de inmediato. Frío. Calculador. Letal. Elisa sintió que el ambiente entero se volvía pesado. ¿Qué pasa? Preguntó. Alexei miró alrededor del salón repleto de invitados. Y entonces sonrió. Pero no era una sonrisa auténtica. Era la expresión de un hombre preparándose para una guerra. Necesito que hagas exactamente lo que voy a decirte. No voy a obedecerte. Elisa. La forma en que pronunció su nombre hizo que ella se quedara quieta. Había urgencia real en su voz. Miedo real. Él se inclinó apenas hacia ella. Hay alguien aquí que vino a matarme. El corazón de Elisa dejó de latir por un segundo. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, las luces de la mansión se apagaron. Los invitados comenzaron a gritar. Copas cayendo. Pasos desesperados. Oscuridad absoluta. Y entonces. Un disparo. El estruendo retumbó como una explosión dentro del salón. Las mujeres chillaron aterradas. Elisa sintió una mano sujetarla bruscamente por la cintura. Alexei. Agáchate. Otro disparo atravesó una ventana. Los guardias sacaron armas inmediatamente. La música se había detenido por completo y el caos se apoderó de la mansión. Alguien empujó a Elisa accidentalmente y ella perdió el equilibrio, pero Alexei la sostuvo antes de que cayera. Llévenla arriba.
ordenó él. No, gritó Elisa aferrándose a su brazo. Pero Alexei la miró de una forma que la paralizó. No era el multimillonario arrogante. No era el hombre frío de las revistas. Era simplemente su esposo. El hombre que todavía la amaba desesperadamente. Escúchame bien, dijo él mientras otro disparo resonaba a lo lejos. Si algo me pasa esta noche, debes salir de Rusia inmediatamente. No hables así. Prométemelo. Alexei. De pronto un guardia cayó al suelo cerca de ellos. Había sangre sobre el mármol blanco. Los invitados corrían aterrados buscando salida. Y en medio del caos, Elisa vio algo terrible. Un hombre armado avanzaba directamente hacia Alexei entre la multitud. Todo ocurrió demasiado rápido. El atacante levantó el arma. Elisa abrió los ojos horrorizada. Y sin pensar, se lanzó frente a su esposo. El disparo explotó en el aire. Durante un segundo, Elisa creyó haber muerto. El sonido ensordecedor atravesó el salón mientras los invitados gritaban y corrían hacia todas direcciones. Pero el impacto nunca llegó a su cuerpo. Un brazo poderoso la rodeó violentamente y ambos cayeron detrás de una enorme mesa de mármol que se hizo añicos por otro disparo. Alexei. Él la había protegido en el último instante. ¿Estás loca? Rugió con una furia nacida del miedo. ¿Qué demonios intentabas hacer? Elisa apenas podía respirar. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía dolor. No iba a dejar que te mataran. Aquellas palabras parecieron desarmarlo más que las balas. Por un instante en medio del caos, Alexei la observó como si olvidara todo lo demás. El ruido. Los gritos. La sangre sobre el suelo. Todo desapareció para él. Pero entonces un nuevo disparo atravesó la lámpara principal. Miles de cristales cayeron desde el techo como lluvia mortal. Los guardaespaldas respondieron abriendo fuego y el salón se convirtió en un infierno. Tenemos que movernos, dijo Alexei sujetándola con fuerza. Elisa asintió aturdida. Él la condujo por un corredor lateral mientras varios agentes armados cubrían el paso. A medida que avanzaban, Elisa descubría partes ocultas de la mansión que jamás había visto, puertas blindadas, cámaras ocultas, ascensores privados. La vida de Alexei estaba construida sobre secretos. Y peligros. Doblaron un pasillo cuando un hombre apareció repentinamente frente a ellos con un arma en la mano. Todo ocurrió en segundos. El atacante apuntó directamente a Elisa. Alexei reaccionó primero. Empujó a Elisa contra la pared y golpeó el brazo del hombre antes de que disparara. Sonó otro estruendo. La bala atravesó un cuadro antiguo y el atacante intentó recuperar el control del arma, pero Alexei lo derribó brutalmente contra el suelo de mármol. Elisa quedó paralizada. Nunca lo había visto así. Frío. Preciso. Peligroso. Alexei inmovilizó al hombre con una violencia aterradora y arrebató la pistola de sus manos. ¿Quién te envió? Preguntó con voz helada. El hombre escupió sangre y sonrió. Ya es tarde. Entonces ocurrió algo espantoso. El atacante sacó una pequeña cápsula de entre los dientes y la mordió antes de que pudieran detenerlo. En cuestión de segundos comenzó a convulsionar. Elisa soltó un grito horrorizado. ¡Dios mío! Alexei observó al hombre morir sin apartar la mirada. Y aquello fue aún más inquietante. Porque parecía acostumbrado. Uno de los guardias apareció corriendo. Señor Orlov, la policía viene en camino, pero interceptaron nuestras comunicaciones. Hay más hombres dentro de la propiedad. Alexei apretó la mandíbula. Saquen a todos los invitados. ¿Y usted? Yo me quedo. No, intervino Elisa inmediatamente. Él giró hacia ella. No puedes enfrentarlo solo. Una expresión amarga cruzó el rostro de Alexei. Toda mi vida he enfrentado esto solo. Aquella frase la golpeó profundamente. Por primera vez entendió el verdadero peso que aquel hombre llevaba encima. El poder, la fortuna y las mansiones no eran privilegios gratuitos. Eran una prisión construida sobre enemigos invisibles y amenazas constantes.
Alexei tomó el rostro de Elisa entre sus manos. A pesar del caos, su contacto fue extrañamente suave. «Debes irte ahora». Ella negó lentamente. «No pienso abandonarte otra vez». Sus ojos grises se oscurecieron. «Elisa. Tú decidiste alejarme sin darme opción. Esta vez decido yo». Los disparos continuaban resonando en distintos puntos de la mansión. Las alarmas finalmente comenzaron a sonar, bañando los pasillos con luces rojas intermitentes. Alexei parecía debatirse entre discutir con ella, o besarla. Y quizá habría hecho lo segundo si un estruendo no hubiera sacudido el edificio entero. La explosión fue tan fuerte que el suelo tembló bajo sus pies. Elisa perdió el equilibrio y Alexei la sostuvo inmediatamente. «Han entrado al ala oeste», informó uno de los hombres por el comunicador. El magnate maldijo en ruso. Entonces tomó una decisión. «Vengan conmigo». Descendieron por una escalera privada oculta tras un panel de madera. Elisa apenas podía seguir el ritmo mientras avanzaban hacia los niveles inferiores de la mansión. Cuanto más bajaban, más comprendía que aquella propiedad era mucho más que una residencia de lujo. Parecía un búnker. Llegaron finalmente a una enorme sala subterránea llena de pantallas, servidores y mapas digitales. Hombres armados coordinaban movimientos frente a monitores de seguridad. Todos se pusieron de pie inmediatamente al ver entrar a Alexei. «Estado actual», ordenó él. Un hombre respondió rápidamente. 5 intrusos confirmados. 2 neutralizados. Creemos que buscan el archivo Cronos. Elisa frunció el ceño. ¿Archivo qué? Alexei no respondió enseguida. Y ese silencio fue suficiente para preocuparla. Uno de los monitores mostró imágenes de cámaras exteriores, vehículos negros rodeando parcialmente la propiedad. Aquello no era un simple atentado. Era una operación organizada. «Necesito sacar a Elisa de aquí», dijo Alexei. Pero un hombre mayor, elegantemente vestido, intervino. «Ya no es posible». Todos giraron hacia él. Elisa jamás lo había visto antes, pero había algo intimidante en su presencia. El hombre observó a Elisa detenidamente. «Ahora ellos saben quién es ella». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Alexei endureció el rostro. «No pronuncies una palabra más, Mikhail». Pero el hombre continuó. «Debiste decirle la verdad desde el principio. Nada de esto estaría ocurriendo si no hubieras ocultado quién era realmente su familia». Elisa sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. «¿Mi familia?» Alexei cerró los ojos apenas un instante. Y eso bastó para que ella comprendiera algo terrible. Había más secretos. Muchos más. «Alexei, ¿de qué está hablando?» Él tardó unos segundos en responder. Segundos eternos. Finalmente levantó la mirada hacia ella. Y la culpa reflejada en sus ojos fue peor que cualquier respuesta. «Tu padre no murió en un accidente, Elisa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Elisa sintió que el mundo entero se inclinaba bajo sus pies. «¿Qué acabas de decir?» Su voz salió apenas como un susurro roto. Las luces rojas de emergencia seguían parpadeando sobre las paredes subterráneas mientras las pantallas mostraban hombres armados moviéndose alrededor de la mansión. Pero para Elisa, todo sonido comenzó a desaparecer lentamente. Solo existía aquella frase. «Tu padre no murió en un accidente». Alexei avanzó hacia ella. «Escúchame con calma. No me digas que me calme». El grito resonó en la sala. Varios hombres apartaron la mirada discretamente. Elisa retrocedió un paso, temblando. «Mi padre murió hace 15 años». La policía investigó. Hubo un incendio en la carretera. Yo vi el coche. El cuerpo estaba irreconocible, interrumpió Mikhail con voz grave. Cerraron el caso demasiado rápido. Alexei lanzó una mirada asesina hacia el hombre. Te dije que guardara silencio. Ella merece saberlo, respondió Mikhail, especialmente ahora. Elisa miró a Alexei con desesperación. Dime que está mintiendo. Pero él no pudo hacerlo.
Y eso destruyó algo dentro de ella. Los recuerdos comenzaron a golpearla violentamente. Su madre llorando durante semanas. El funeral cerrado. Los hombres desconocidos observando desde lejos aquel día. Detalles que jamás había cuestionado porque era apenas una adolescente devastada. No, murmuró. Alexei se acercó lentamente. Tu padre trabajaba para una organización financiera internacional. Oficialmente era un asesor económico. Extraoficialmente, manejaba información extremadamente peligrosa. Elisa negó con la cabeza. No entiendo nada. Porque te ocultaron todo para protegerte. Ella soltó una risa llena de incredulidad y dolor. Curiosa palabra. Proteger. Todo el mundo decide protegerme mintiéndome. Aquello golpeó a Alexei con fuerza visible. Pero antes de que pudiera responder, uno de los agentes habló apresuradamente. Señor Orlov, perdimos contacto con el equipo exterior. Otro hombre añadió. Interceptamos una transmisión. Alguien dentro de la mansión les está ayudando. La tensión cambió instantáneamente. Alexei se giró hacia las pantallas. ¿Quién? Aún no lo sabemos. Entonces la electricidad titubeó por un instante. Las luces parpadearon. Y Elisa vio algo extraño. Mikhail. El hombre mayor había deslizado discretamente una mano dentro de su chaqueta. Alexei también lo notó. Demasiado tarde. Mikhail sacó un arma y apuntó directamente a Elisa. Los guardias reaccionaron levantando sus armas, pero el anciano sonrió fríamente. Nadie se mueve. Elisa quedó inmóvil. Alexei avanzó apenas un paso. Baja el arma. No puedo hacer eso. Trabajaste para mi familia durante 30 años. Precisamente por eso sigo vivo. La expresión de Alexei se volvió oscura. ¿Cuánto te pagaron? Mikhail soltó una breve carcajada amarga. Siempre creíste que todo se trataba de dinero. Ese fue tu error desde niño. Elisa observaba sin comprender completamente. Pero algo era evidente. Aquello venía de mucho más atrás. Mucho antes de que ella apareciera en la vida de Alexei. Mikhail apretó el arma ligeramente. Tu padre cometió el mismo error que tú, Elisa. Pensó que podía abandonar ciertas personas y seguir viviendo tranquilamente. El corazón de Elisa comenzó a latir violentamente. ¿Tú conocías a mi padre? El hombre sonrió. Muy bien. Alexei dio otro paso adelante. No la metas en esto. Ya está dentro. El anciano sacó entonces un pequeño dispositivo del bolsillo y lo dejó sobre la mesa central. Una memoria portátil. Todos en la sala cambiaron de expresión inmediatamente. El archivo Cronos, murmuró uno de los agentes. Elisa observó confundida. Mikhail la miró directamente a los ojos. Tu padre robó información capaz de destruir gobiernos, bancos y empresarios internacionales. Información sobre lavado de dinero, asesinatos políticos y redes de corrupción. Elisa sintió náuseas. Eso es imposible. Él intentó desaparecer con esa información para protegerte a ti y a tu madre. Pero no llegó lejos. El silencio se volvió insoportable. Y entonces Elisa entendió lo que realmente estaba insinuando. ¿Lo mataron? Nadie respondió. Pero no hacía falta. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Alexei intentó acercarse nuevamente. Elisa. Ella retrocedió inmediatamente. ¿Desde cuándo lo sabes? Él tardó demasiado en responder. Desde antes de conocerte. Aquello fue como recibir otro disparo. ¿Qué? La culpa se reflejó claramente en el rostro del millonario. Yo estaba investigando el archivo Cronos cuando apareciste en mi vida. Elisa lo miró horrorizada. Entonces, ¿nuestro encuentro no fue casualidad? Al principio sí era parte de la investigación, admitió él con voz rota, pero después todo cambió. Ella sintió que el pecho se le partía. Cada recuerdo feliz comenzaba a llenarse de dudas. La cafetería. Las caminatas bajo la nieve.
Las noches hablando hasta el amanecer. ¿Había sido real? ¿O simplemente otra manipulación cuidadosamente planeada? Te enamoraste de mí por una misión, susurró. No. Alexei dio un paso hacia ella desesperadamente. Me enamoré de ti de verdad. Fue lo único verdadero en toda mi maldita vida. Pero Elisa ya no sabía qué creer. Mikhail observaba la escena con una frialdad inquietante. ¡Qué conmovedor! De repente sonó una alarma distinta. Más agresiva. Uno de los técnicos palideció. Entraron al sistema interno. Otro monitor mostró imágenes de hombres descendiendo hacia el nivel subterráneo. Venían directamente hacia ellos. Mikhail sonrió levemente. Ya llegaron. Los guardias levantaron armas de inmediato. Alexei se colocó instintivamente frente a Elisa. Y en ese instante ella comprendió algo aterrador. Sin importar cuántas mentiras existieran entre ellos, él estaba dispuesto a morir por ella. Los disparos comenzaron segundos después. La puerta blindada explotó parcialmente y el humo llenó la sala. Los agentes respondieron al fuego mientras las pantallas estallaban alrededor. Elisa cayó al suelo cubriéndose la cabeza. Alexei disparaba con precisión brutal mientras intentaba protegerla al mismo tiempo. Todo era caos. Gritos. Balas. Sangre. Y entonces Elisa vio algo imposible. Mikhail aprovechó la confusión para tomar la memoria portátil y escapar por una salida lateral secreta. «Se lleva el archivo», gritó uno de los hombres. Alexei giró inmediatamente. Sus ojos se cruzaron con los de Elisa apenas un segundo. Un segundo cargado de 1000 cosas no dichas. Y luego salió corriendo tras Mikhail mientras los disparos seguían destrozando la sala detrás de ellos. Elisa quiso seguirlo, pero uno de los guardaespaldas la sujetó con fuerza. «Suélteme. Alexei». Las explosiones seguían sacudiendo el nivel subterráneo. El humo comenzaba a llenar los pasillos mientras las alarmas rugían como bestias desesperadas. Entonces ocurrió algo inesperado. Todas las pantallas encendidas mostraron la misma imagen. Mikhail. El anciano había activado el sistema central de transmisión de la mansión. Su rostro apareció gigantesco frente a todos los presentes, iluminado por una luz fría y fantasmal. Y sonreía. «Buenas noches», dijo con tranquilidad aterradora. «Si están viendo esto significa que finalmente decidí terminar lo que comenzó hace 15 años». Elisa sintió que el cuerpo se le helaba. Mikhail continuó. «Muchos hombres poderosos construyeron imperios usando sangre ajena. Políticos, banqueros, empresarios, monstruos vestidos con trajes caros. Y cuando Víctor Sokolov intentó exponerlos, decidieron borrarlo del mapa». Elisa dejó escapar un sollozo. Víctor. Su padre. Por primera vez escuchaba la verdad completa. Pero cometieron un error, prosiguió Mikhail. Nunca encontraron el archivo original. El anciano levantó la memoria portátil frente a la cámara. Cronos contiene nombres, cuentas secretas, asesinatos encubiertos y pruebas suficientes para destruir a las personas más influyentes del mundo. Y esta noche, todo saldrá a la luz. Los hombres en la sala comenzaron a alterarse. Debemos detener la transmisión. Está entrando al servidor global. Pero ya era tarde. Mikhail observó directamente la cámara. Alexei creyó que podía proteger a Elisa ocultándole la verdad. Igual que hizo su padre. Igual que hicieron todos. Pero las mentiras siempre cobran su precio. La transmisión se cortó abruptamente. Elisa miró hacia la salida por donde Alexei había desaparecido. Y corrió. Nadie logró detenerla esta vez. Atravesó corredores envueltos en humo, escaleras parcialmente destruidas y salones abandonados donde aún quedaban copas rotas y restos de lujo esparcidos por el suelo. La fiesta más exclusiva de Moscú se había convertido en una ruina. Pero Elisa solo podía pensar en una cosa. Alexei. El sonido de disparos la condujo hasta la terraza principal de la mansión. La lluvia seguía cayendo con violencia. Y allí estaban. Mikhail sostenía el arma apuntando directamente al pecho de Alexei.
Ambos permanecían bajo la tormenta, rodeados por luces azules de vehículos acercándose desde la distancia. Policía. Seguridad. Tal vez enemigos. Ya nadie sabía quién era quién. Terminó, Mikhail, dijo Alexei lentamente. El anciano negó con tristeza. No. Esto terminó hace muchos años, cuando tu padre ordenó matar a Víctor. Elisa sintió que el mundo volvía a romperse. Alexei permaneció inmóvil. Yo no soy mi padre. Pero heredaste su imperio. Y pasé mi vida intentando destruir todo lo que él construyó. Mikhail soltó una risa amarga. Demasiado tarde para redenciones. Entonces levantó ligeramente la memoria portátil. Con esto, todos caerán. También Elisa, respondió Alexei. Aquello hizo vacilar al anciano apenas un segundo. Ella merece saber la verdad. Sí. Pero no merece vivir perseguida el resto de su vida. El viento azotó la terraza violentamente. Elisa avanzó lentamente hacia ellos. Ya basta. Ambos hombres la miraron. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia sobre su rostro, pero sus ojos mostraban una fuerza distinta. Más fría. Más firme. Toda mi vida otros decidieron por mí. Mi padre. Tú. Todos. Miró a Mikhail. Usaste la muerte de mi padre para alimentar tu venganza. Después miró a Alexei. Y tú usaste el amor para ocultarme quién era realmente. Alexei bajó la mirada apenas un instante. Aquello dolió más que cualquier bala. Elisa respiró profundamente. Pero esto termina esta noche. Avanzó directamente hacia Mikhail. Los guardias gritaron desde lejos. Alexei dio un paso alarmado. Elisa, no. Pero ella continuó caminando hasta quedar frente al anciano armado. Y entonces extendió la mano. Dame el archivo. Mikhail la observó largamente bajo la lluvia. ¿Sabes lo que harás con esto? Sí. El anciano pareció ver algo en ella que lo hizo dudar por primera vez. Quizá vio a Víctor. Quizá entendió finalmente que la niña que intentaban proteger ya no existía. Lentamente colocó la memoria portátil en su mano. Y en ese mismo instante sonó un disparo. Elisa gritó. Mikhail cayó de rodillas. La sangre comenzó a mezclarse con el agua sobre el mármol de la terraza. Un francotirador. Alexei reaccionó inmediatamente cubriendo a Elisa mientras sus hombres respondían al fuego. Pero ya era tarde para Mikhail. El anciano levantó la vista hacia Elisa con dificultad. Y sonrió débilmente. Tu padre estaría orgulloso de ti. Después cayó al suelo sin vida. Elisa quedó paralizada. La tormenta rugía alrededor de ellos mientras sirenas iluminaban la noche. Y entonces sintió los brazos de Alexei rodeándola con fuerza desesperada. Como si temiera perderla otra vez. Ella permaneció inmóvil unos segundos. Podía apartarlo. Podía odiarlo. Quizá debía hacerlo. Pero también sentía algo imposible de negar. Porque en medio de todas las mentiras, él nunca dejó de amarla. Alexei apoyó la frente contra la suya. Su voz tembló por primera vez. Lo habría destruido todo por ti. Elisa cerró los ojos. Y comprendió finalmente la tragedia de aquel hombre. Había nacido dentro de un imperio construido sobre sombras, pero pasó años intentando escapar de ellas. Solo que algunas sombras nunca desaparecen. Las luces de los vehículos rodearon completamente la mansión. El archivo Crono seguía en la mano de Elisa. El secreto capaz de destruir gobiernos enteros. El secreto por el que su padre murió. Por el que Alexei sacrificó su vida. Y por el que aún seguirían cazándolos. Porque aquella noche no terminó realmente con la caída de un imperio. Aquella noche fue apenas el comienzo de una guerra mucho más grande.